Hola y bienvenidos al podcast Realidad Oscura. En medio del árido desierto de Nevada hay un camino polvoriento sin señalizar que conduce a la puerta principal del Área 51. Está protegido por poco más que una cerca de alambre, una puerta de botavara y letreros intimidantes de entrada ilegal. Uno pensaría que la base militar ultra secreta muy mítica de Estados Unidos estaría bajo una vigilancia más cercana, pero no se equivoquen, ellos están mirando. Lo que sucede exactamente dentro del Área 51 ha llevado a décadas de especulación. Existen las conspiraciones alienígenas de que los visitantes galácticos están escondidos en algún lugar en su interior. Uno de los rumores más coloridos insiste en que el infame accidente de Roswell en 1947 fue en realidad un avión soviético pilotado por enanos mutados y los restos permanecen en los terrenos de esta área. Algunos incluso creen que el gobierno de Estados Unidos filmó el alunizaje de 1969 en uno de los hangares de la base militar. A pesar de todos los mitos y leyendas, lo cierto es que el Área 51 es muy real y aún muy activa. Puede que no haya extraterrestres, pero algo está sucediendo y solo unos pocos están al tanto de lo que pasa en esa carretera de Nevada. El comienzo del Área 51 está directamente relacionado con el desarrollo del avión de reconocimiento U-2. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética bajó el telón de acero a su alrededor y al resto del bloque del Este, creando un apagón de inteligencia cercano al resto del mundo. Cuando los soviéticos apoyaron la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte en junio de 1950, quedó cada vez más claro que el Kremlin expandiría agresivamente su influencia. A Estados Unidos le preocupaba la tecnología, las intenciones y la capacidad de la URSS por lanzar un ataque sorpresa, solo una década después del ataque japonés a Pearl Harbor. A principios de la década de 1950, la Armada de los Estados Unidos envió aviones de vuelo bajo en misiones de reconocimiento sobre la Unión Soviética, pero corrían el riesgo constante de ser derribados. En 1954, en noviembre, el presidente Eisenhower aprobó el desarrollo secreto de un avión de reconocimiento a gran altitud llamado Programa U-2. Una de las primeras órdenes del día fue rastrear una ubicación remota y encubierta para capacitación y pruebas. Lo encontraron en el desierto del sur de Nevada, cerca de un salar conocido como Groom Lake, que alguna vez fue un campo de tiro aéreo de la Segunda Guerra Mundial para los pilotos de cuerpo aéreo del ejército. Conocido por su designación en el mapa como Área 51, este sitio en medio de la nada se convirtió en una nueva base militar ultra secreta. Kelly Johnson, uno de los principales ingenieros del proyecto U-2, le dio un nombre más atractivo: el Paradise Ranch. Las pruebas del U-2 comenzaron en julio de 1955 e inmediatamente llegaron informes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Si se lee los detalles en un informe de la CIA en 1992 que fue desclasificado con redacciones en 1998, es fácil de ver por qué. Muchos de estos avistamientos fueron observados por pilotos de aerolíneas comerciales que nunca habían visto volar un avión a altitudes tan altas como el U-2. Mientras que los aviones de pasajeros de hoy pueden elevarse hasta 13.716 kilómetros. A mediados de la década de los 50, las aerolíneas volaban a altitudes entre 3.000 y 6.000 kilómetros. Los aviones militares conocidos podían llegar a 12.000 kilómetros. Algunos creían que el vuelo tripulado no podía ir más alto que eso. El U-2, que volaba a altitudes superiores a los 18.000 kilómetros, habría parecido completamente extraño. Los oficiales de la Fuerza Aérea sabían que la mayoría de estos avistamientos inexplicables eran pruebas U-2, pero no se les permitió revelar estos detalles al público. Por lo tanto, los fenómenos naturales o la investigación de clima a gran altitud se convirtieron en explicaciones de referencia para los avistamientos de ovnis. Incluso en 1960, cuando el U-2 de Gary Powers fue derribado sobre Rusia,
Lo que también es interesante sobre el informe más reciente del 2013 es que confirma la existencia del Área 51. Un artículo de la BBC World del año 2013 dice: la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, confirmó este viernes por primera vez la existencia de una base militar secreta conocida como Área 51, que está ubicada en el desierto de Nevada. Hasta ahora, el lugar no aparecía en los mapas o en las imágenes de satélite oficiales. Las revelaciones fueron divulgadas por nuevos documentos desclasificados que detallan cómo el área fue utilizada durante la Guerra Fría para realizar pruebas secretas de los aviones espía U-2. Los documentos obtenidos por la Universidad George Washington afirman que el sitio fue creado por una orden del entonces presidente Dwight Eisenhower a mediados de la década de los 50. El sitio fue seleccionado para el programa U-2 en 1955 tras un reconocimiento aéreo de la CIA y de personal de la Fuerza Aérea. Este es el artículo de la BBC World que indica el momento en que se dio a conocer que el Área 51 efectivamente existía. Las operaciones del U-2 se detuvieron a fines de la década de los 50. Pero otras aeronaves militares ultrasecretas continuaron las pruebas en el Área 51. A lo largo de los años se han desarrollado el A-12 y numerosas aeronaves furtivas como el Bird of Prey, el F-117A y Tacit Blue, probado en el desierto de Nevada. Más documentos desclasificados revelan el papel del Área 51 en el proyecto Habdanut. En 1966, un capitán de la Fuerza Aérea iraquí desertó a Israel en su caza MiG-21. Al prestar el MiG-21 a Estados Unidos, el proyecto Habdanut se lanzó sobre Groom Lake en 1968, con el fin de contrarrestar los MiG soviéticos que los pilotos estadounidenses enfrentaron en Vietnam. Después de las pruebas exhaustivas y altamente clasificadas, se encontraron varias debilidades en el MiG-21, lo que llevó a una mayor tasa de supervivencia en el combate contra él. En una entrevista de 1989 con la estación de noticias Class de Las Vegas, el denunciante, Bob Lazar, alegó un vínculo potencial entre el Área 51 y los extraterrestres, lo que convirtió a Class en el primer medio de comunicación principal en informar la conexión. Lazar creía que la tecnología aérea extranjera pertenecía a los extraterrestres y que el Área 51 estaba totalmente diseñada para capturar, realizar ingeniería inversa y estudiar aviones extraterrestres. Los rumores de la conexión del Área 51 con los extraterrestres habían estado circulando antes de la entrevista de Lazar, desde la publicación en 1980 de The Roswell Incident por Charles Berlitz y William Moore. El libro examina el incidente de 1947 en Roswell, Nuevo México, cuando un objeto misterioso descaradamente cubierto por los medios como un platillo volante, pero rechazado por los militares como un globo meteorológico, despertó un interés público leve. En 1994, el gobierno finalmente reveló que el objeto había sido un globo de vigilancia nuclear. El libro de Berlitz y Moore, de 1980, aprovechó la paranoia oculta de los 80 alegando un complejo encubrimiento ovni del gobierno. Y aunque no mencionaron explícitamente el Área 51, comenzaron los rumores de vastos y laberínticos complejos militares subterráneos en el desierto. Conspiracionistas como John Lear, piloto y heredero de la fortuna Learjet, contaron historias macabras y extrañas sobre extraterrestres retenidos y estudiados en tales campamentos subterráneos, donde el gobierno les daba de comer niños secuestrados y ganado mutilado. En 1987, Lear describió a Groom Lake, Nevada, también conocido como el Área 51, como uno de los centros de pruebas más secretos de esta nación. Lear alegó que la instalación se había construido con la ayuda de los propios extraterrestres. Él los describió como especímenes altos a los que llamó grises. Poco después de esto, Lear conoció a Lazar y refirió al periodista de Class George Knapp
al azar como un científico del Área 51. Se cree que Lazar fabricó su formación académica, obteniendo títulos del MIT y Caltech, institutos a los que parece que nunca asistió porque ninguno de los supuestos compañeros o profesores lo recuerda. También afirmó haber trabajado para el Laboratorio de Partículas de Los Álamos durante años cuando las solicitudes de quiebra lo incluían como procesador de fotografías y películas. No obstante, cuando apareció en Class, estaba tranquilo y articulado mientras hablaba de desmantelar y probar platillos voladores en el Área 51. Una vez que puso la idea en la mente de la gente, esta nunca se desvaneció. Entre la entrevista inicial de Lazar y la actualidad, las teorías de conspiración sobre la población alienígena del Área 51 se han vuelto cada vez más elaboradas y han aparecido en toda la cultura pop, en las películas como la franquicia del Día de la Independencia y programas de televisión como The X-Files. Incluso la periodista Annie Jacobsen, que luego se convertiría en finalista del premio Pulitzer por su libro del 2016, El cerebro del Pentágono, jugó un papel. Aunque ganó elogios por su libro del Área 51, también generó escepticismo de algunos críticos debido a su conclusión. Después de compilar una historia minuciosamente investigada del sitio a partir de entrevistas y registros históricos, el libro de Jacobsen termina repitiendo una ridícula afirmación de conspiración, hecha a ella por una fuente anónima que afirmó haber trabajado en un proyecto ultra secreto del Área 51. La fuente le dijo que un médico nazi agrandaba quirúrgicamente la cabeza de los adolescentes secuestrados para que se parecieran a extraterrestres, supuestamente por orden de Joseph Stalin, quien, según la fuente, obligó a los adolescentes a pilotar platillos voladores sobre Estados Unidos como táctica de miedo durante la Guerra Fría. Pero en lugar de provocar un pánico nacional similar a la Guerra de los Mundos, la fuente de Jacobsen dice que los adolescentes alienígenas falsos finalmente se estrellaron en Nuevo México, en el famoso incidente de Roswell. Luego, afirmó que los restos del accidente fueron devueltos al Área 51. Si bien nunca ha salido a la luz ninguna evidencia de que los nazis hayan creado ovnis falsos para Stalin o de cooperación federal con extraterrestres, el gobierno de los Estados Unidos tiene una larga historia de investigación de avistamientos de ovnis reportados. Estas investigaciones se remontan a 1947 e incluyen estudios enfocados como el proyecto Libro Azul. Fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzado en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. El objetivo del proyecto Libro Azul era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes ovni. Este ha sido el último proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos relacionado con ovnis que se haya hecho público hasta ahora. El Pentágono reveló en el año 2017 que entre 2007 y 2012, el veterano senador de Nevada, Harry Reid, dirigió un programa del Departamento de Defensa que investigaba informes de platillos voladores, uno que convenientemente también llenó los bolsillos de su amigo y verdadero ovni, Robert Bigelow. La empresa de investigación recibió la mayor parte de los $22 millones que costó ejecutar el programa. Ninguno de estos trabajos de investigación implica o involucra directamente al Área 51, pero es fácil ver cómo una gigantesca y misteriosa zona militar desértica puede alimentar la especulación, especialmente cuando se sabe que el gobierno no está investigando extraterrestres. Para la mayoría de las personas, la tradición extraterrestre del Área 51 es solo un pequeño aspecto de una fascinación pública más amplia por la existencia potencial de extraterrestres y ovnis, misteriosa, pero probablemente no siniestra. En septiembre del 2017, un teniente coronel de la Fuerza Aérea murió en circunstancias misteriosas cuando su avión se estrelló en Nevada y el Pentágono no identificó de inmediato la aeronave. Parece que lo más probable es que volara un avión extranjero obtenido por Estados Unidos. Aún así,
Las conspiraciones alienígenas ganaron terreno en 1989 cuando Bob Lazar afirmó en una entrevista en las noticias locales de Las Vegas que había visto extraterrestres y ayudado a realizar ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas mientras trabajaba en la base. Hoy en día, el Área 51 todavía se usa mucho. Según Google Earth, las nuevas construcciones y expansiones ocurren continuamente. En la mayoría de las montañas, los visitantes con ojos de águila pueden ver extrañas luces en el cielo que se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y no son ovnis. En realidad, es la aerolínea subcontratada semisecreta que utiliza el distintivo de llamada Janet. Se usa para transportar a los trabajadores desde el aeropuerto McCarran de Las Vegas a la base. ¿Realidad o ficción? Los extraterrestres son un gran atractivo turístico. En 1996, el estado de Nevada renombró la Ruta 375 como la carretera extraterrestre, y destinos como el Centro de Investigación Alienígena y el Little Alein, en la ciudad de Rachel, con una población de alrededor de 54, salpican a la carretera. Al oeste del Área 51 está Alien Cat House, que se anuncia como el único burdel con temática alienígena del mundo. El geocaching, que consiste en esconder y encontrar cajas con objetos con la ayuda del GPS de nuestro teléfono móvil, también atrae a visitantes, ya que la carretera se considera una mega prueba, con más de 2.000 geocaches escondidos en el área. Luego está la base real. Aunque entrar no está en las cartas para la mayoría, los civiles curiosos pueden conducir hasta las puertas delanteras y traseras. Los lugareños lo guiarán. Y el sitio web Dreamland Resort es un gran recurso lleno de mapas, direcciones de manejo y relatos de primera mano. Sin embargo, uno debe tener cuidado al planificar una caminata al Área 51. Después de todo, es el desierto. Los días son calurosos y las noches frías. Y para terminar, hablemos un poco sobre los aviones que han sido probados en el Área 51. Además del U-2, tenemos al A-12 Oxcart y SRT-1 Blackbird, lanzado en 1957. El proyecto Oxcart produjo dos de los aviones más rápidos y de mayor vuelo en la historia de los Estados Unidos: el Arcángel 12 de un asiento y el SR-71 Blackbird de 2 asientos. El A-12 tenía dos motores a reacción, un fuselaje largo y una apariencia distintiva de cobra. El primer A-12 completado llegó al Área 51 en febrero de 1962, después de ser desmontado en Burbank y transportado a Nevada en un remolque especialmente diseñado que costó casi $100,000. En la actualidad esto sería unos $830,000. Para mantener en secreto la existencia del A-12, la CIA informó al jefe de la Administración Federal de la Aviación, quien se aseguró de que se les dijera a los controladores de tráfico aéreo que presentaran informes escritos de aviones inusualmente rápidos y de alto vuelo, en lugar de mencionar tales avistamientos. Aún así, los informes de avistamientos de ovnis alrededor del Área 51 alcanzarían nuevas alturas a mediados de los años 60. En 1965 fue declarado en pleno funcionamiento y luego en 1967, al año siguiente, se retiró a favor de su sucesor de la Fuerza Aérea, el SR-71 Blackbird. En la década de los 70, el Área 51 vio el desarrollo del primer bombardero furtivo de la nación, el F-117 Nighthawk, diseñado por Skunk Works de Lockheed y desarrollado bajo el nombre en clave Hap Blue, con una superficie facetada, similar a un diamante, diseñada para reflejar e interrumpir los rayos de radar. El F-117 casi podría confundirse con los ovnis en forma de boomerang, que habían sido un elemento fijo en la imaginación del público desde la década de los 40. Aunque el avión futurista de aspecto alienígena sobrevoló por primera vez el Área 51 en junio de 1981, no se dio a conocer públicamente hasta fines de 1988 y pasó 7 años en secreto como uno de los proyectos negros de mayor valor del Pentágono.
Después de bombardear objetos de alto valor en Bagdad para abrir la operación Tormenta del Desierto a principios del 91, el F-117 sirvió a las fuerzas estadounidenses en Afganistán y nuevamente en Irak, antes de ser retirado el 2008. Aún así, un número desconocido sigue volando. En la década de 1990, Boeing desarrolló su propio avión ultrasecreto, el Bird of Prey, en un proyecto gestionado por la Fuerza Aérea en el Área 51, un avión de investigación y desarrollo que nunca fue destinado a la producción. El 118G fue nombrado por su parecido con el crucero de batalla utilizado por los Klingon en la película de 1984 Star Trek III, The Search for Spock. Su propósito era probar diferentes tecnologías aeronáuticas y formas de hacer que los aviones sean menos visibles a simple vista y detectables por radar. El Bird of Prey voló por primera vez desde el Área 51 en 1996. Hizo 38 vuelos antes de que se completara en 1999. Fue desclasificado varios años después y Boeing donó el avión al Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque siguió manteniendo en secreto muchos de los aspectos más misteriosos del avión. Y bueno, hay mucha información acerca del Área 51. Este solamente es un resumen, son los hechos con más relevancia. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy sobre el Área 51 y que tengan una buena semana. Seguramente nos escucharemos en un siguiente episodio. Adiós.